En una casita mohosa, escondida en el rincón olvidado de un barrio devorado por el tiempo, nació aquel que jamás tendría derecho a ser recordado. El tercer hijo de una madre ausente y un padre ausente, incluso estando presente, fue registrado como Edvaldo. Pero ese nombre jamás fue pronunciado con cariño. Creció escuchando gritos, oliendo el alcohol en los labios de quien lo engendró y recibiendo golpes por errores que ni siquiera eran suyos. Mientras sus hermanos tenían juguetes, Edvaldo tenía un rincón húmedo del cuarto donde dormir. Si había comida, él era el último en comer, y muchas veces no había. Su infancia no tuvo risas ni cumpleaños, solo el sabor amargo del rechazo diario. Desde muy pequeño, aprendió a callarse para poder sobrevivir, y fue en ese silencio donde empezó a desaparecer poco a poco hasta volverse invisible a los ojos del mundo. El episodio que marcó su caída ocurrió una noche helada de junio. Llovía como si el cielo estuviera sangrando, y Edvaldo, con apenas 7 años, había olvidado traer el balde de agua del aljibe, una tarea que cumplía todas las noches. Su padre, borracho y furioso, cerró la puerta con llave y lo dejó afuera. Sin abrigo, sin cobija, con solo una camiseta rota pegada al cuerpo mojado, se acurrucó bajo el banco del porche, temblando, mirando hacia adentro de la casa, donde el perro de la familia dormía junto al fogón. El perro tenía nombre, tenía Manta, tenía más amor del que él jamás recibiría, y ahí, en aquella madrugada silenciosa, con los dientes castañeteando y el cuerpo adolorido, Edvaldo comprendió, por primera vez, que no era importante, que no era amado, y quizás que ni siquiera era humano a los ojos de su propia familia. La decisión de huir no llegó con gritos ni desesperación, llegó con la calma de quien ya aceptó su destino. A los 11 años, tras recibir una paliza por derramar sopa en el suelo, salió por la puerta trasera y nunca regresó. Nadie lo buscó, nadie lo denunció, nadie lo echó de menos. Así comenzaba el camino de un niño que nunca tuvo hogar y que pasaría la vida entera intentando simplemente existir en un mundo que se negaba a verlo. Poco a poco, Edvaldo dejaría de ser visto como un niño. Se convertiría en algo entre la basura y el paisaje urbano. La infancia que le fue arrebatada se transformaría en una furia muda, en hambre crónica, en una mirada tan profunda que incomodaba a quien osaba sostenerla. Creció en las grietas de la ciudad, pero lo que nadie sabía es que el olvido engendra monstruos, y los monstruos, cuando despiertan, no piden permiso. El tiempo pasó, pero para Edvaldo no existían calendarios, cumpleaños ni celebraciones de fin de año. Envejecía en las calles sin saber con certeza cuántos años tenía. El tiempo lo moldeaba como el viento moldea la piedra, lentamente, con indiferencia y crueldad. Nadie lo veía de verdad. Nadie se detenía a preguntarle su nombre, su historia, o siquiera si aún respiraba. Se volvió parte del paisaje, una sombra más entre callejones sucios, un cuerpo más tendido bajo las marquesinas en las madrugadas frías, una mancha silenciosa entre bocinazos, pasos apurados y celulares demasiado ocupados como para mirar hacia abajo. Y Edvaldo, que alguna vez fue un niño, ahora era conocido por todos simplemente como C del Basura. Ese apodo no nacía del odio directo, era peor. Nacía de la indiferencia. Pasó años viviendo en los alrededores de un gran supermercado en una zona rica de la ciudad. Un lugar donde los autos importados salpicaban charcos e ignoraban manos extendidas. Se dormía en un rincón oscuro del estacionamiento, entre pilas de cartón, cajones rotos y restos de comida arrojados por quienes jamás supieron lo que es el hambre real. Sus cobijas eran bolsas plásticas, sus zapatos, rescatados de la basura. Su dignidad, golpeada como su cuerpo, ya ni existía. Todos los días, a las 5 de la mañana, recogía frutas podridas, limpiaba latas de refresco y separaba lo que aún podía venderse por unas monedas. Era metódico, silencioso, invisible. Muchos empleados del mercado lo veían, pero no lo veían. «Cuidado con ese, puede tener alguna enfermedad», murmuraban algunos.
Otros cruzaban la calle solo para no percibir el olor que salía de su piel, un olor a abandono, a sudor seco, a lluvia acumulada y humillación cotidiana. Se aprendió a no pedir, a no hablar, a no esperar. Pero incluso en el fondo de la miseria, seguía siendo humano, y como todo humano, sentía. El dolor no lo dejaba. El frío le calaba los huesos, el hambre le mordía el estómago y la soledad le desgarraba la mente poco a poco. A veces por las noches se hablaba solo. Repetía palabras sueltas como si conversara con alguien que solo él podía ver. Algunos decían que estaba loco, otros simplemente lo ignoraban, pero lo que nadie sabía es que ahí, entre cajas y ratas, dormía un alma llena de rencor, de furia y de presagios. La ciudad puede haber olvidado su nombre, pero él no, y nunca perdonó. Y mientras la ciudad seguía con sus lujos, sus autos blindados y sus vitrinas iluminadas, se seguía allí, como un cadáver dormido, esperando el toque final. Un toque que llegaría en forma de risas, en forma de brutalidad, en forma de una cámara encendida por diversión. La sangre que se derramaría no sería solo la suya, sería la de todos los que alguna vez fueron ignorados. Y sobre ese suelo frío del estacionamiento, el horror apenas estaba por comenzar. Al otro lado de la ciudad, donde los portones se cierran con sensores y las calles se limpian 2 veces al día, crecían 2 jóvenes que jamás conocieron el concepto de no. Hijos de empresarios millonarios, dueños de cadenas de supermercados, concesionarias, estaciones de servicio y aliados de políticos locales, Cayo y Eduardo nacieron envueltos en sábanas de algodón egipcio y rodeados de empleados que los trataban como semidioses. Desde pequeños se les enseñó que el mundo giraba en torno a sus deseos, que podían todo, que eran invencibles. Cayo, el mayor, tenía 23 años, ojos fríos, siempre ocultos tras gafas oscuras y caras, y una risa burlona que helaba la sangre de quien no pertenecía a su círculo. Eduardo, con 19, era el reflejo oscuro de su hermano, más impulsivo, más volátil, con una mirada que disfrutaba ver sufrir a los demás. Compartían más que la sangre. Compartían el mismo vacío existencial de quienes lo han tenido todo, menos límites. Vivían entre fiestas cargadas de drogas, apuestas ilegales y videos íntimos de chicas que nunca supieron que estaban siendo grabadas. Tenían su propia pandilla, otros herederos mimados, protegidos por apellidos pesados y cuentas bancarias infladas. Pero Cayo y Eduardo eran distintos. No querían solo transgredir, querían dejar huella. Querían demostrar que estaban por encima de la sociedad. Y fue en una madrugada de aburrimiento y cocaína que surgió la idea, sucia, podrida e irónica. «Vamos a hacer un desafío real esta noche», dijo Cayo, encendiendo un puro con su encendedor bañado en oro. «¿Real cómo?», preguntó Eduardo, ya riendo. «Alguien que a nadie le importe, un fantasma vivo. Como ese tal C del basura, del mercado. ¿Te refieres al apestoso que duerme junto a los basureros? Ese mismo. Vamos a dejar nuestra marca». No necesitaban planear mucho. Conocían el mercado, las cámaras, los puntos ciegos. Tenían acceso a los horarios y sabían cuándo el estacionamiento quedaba vacío. Todo lo que necesitaban era una excusa para estar allí y un palo. Poco antes de las 3 de la madrugada, con el cielo aún cubierto y el mundo dormido, estacionaron el auto deportivo negro en el rincón más oscuro del patio. Llevaban celulares, guantes y un palo grueso que usaban para golpear neumáticos durante sus juegos. El celular de Eduardo ya estaba grabando cuando susurró: «Veamos cuánto tiempo aguanta». Era un juego para ellos, una prueba de valor, un ritual de sangre disfrazado de entretenimiento. Y todo eso solo porque podían. Esa noche, el mal no tenía rostro demoníaco, no salió del infierno ni vino de cultos secretos. Usaba perfume francés, reloj de marca y zapatos italianos. Y estaba a punto de destruir el último pedazo de humanidad de un hombre olvidado. La madrugada estaba fría y muda. Ese tipo de silencio que solo las grandes ciudades conocen en sus horas más desiertas. Un vacío que lo traga todo,
excepto los secretos. En aquel estacionamiento oscuro, bajo faroles fundidos y cercas oxidadas que jamás fueron reparadas, C. del Basura dormía encogido sobre un montón de cartones, con la cabeza apoyada en un saco de tela que usaba como almohada. Había comido la mitad de una manzana que un cliente tiró horas antes, y aunque seguía hambriento, sonreía con los ojos cerrados. Soñar era raro, pero esa noche soñaba que era niño otra vez, y que alguien lo llamaba por su nombre. El sonido de los neumáticos deslizándose sobre el asfalto lo despertó. Un coche negro, con vidrios polarizados, se acercaba sin apuro, como si no tuviera prisa en llegar, ni miedo de ser visto. Las luces apagadas, el motor ronroneaba como una fiera antes del ataque. C. se levantó despacio, aún aturdido por el frío, tratando de entender. Al ver las puertas abriéndose, pensó que serían guardias de seguridad o alguien que necesitaba ayuda. Hizo lo que siempre hacía. Levantó las manos y dijo en voz baja, casi con cortesía: «Disculpe, patrón, ya me voy, ya estaba saliendo». Pero nadie respondió. Eduardo salió primero con el celular ya grabando. La luz de la pantalla parpadeaba. Cayo salió después, con la mano escondiendo el palo envuelto en un trapo. Sus pasos resonaban sobre el concreto mojado y se retrocedía sin saber a dónde. Intentó explicar, pedir, justificar una culpa que ni entendía. Pero Cayo solo sonrió, esa sonrisa vacía de quien jamás conoció el remordimiento. El primer golpe fue rápido, un chasquido seco, madera contra costillas. Se cayó de lado, tosiendo y retorciéndose, mientras la cámara lo registraba todo con frialdad quirúrgica. Eduardo reía, a carcajadas, como un niño viendo dibujos animados. Otro golpe, y otro más. El palo ahora teñido de rojo, la cámara temblando, captando quejidos ahogados, los gritos breves de un hombre que sabía que nadie vendría. «¡Mira eso! ¡Se está cagando encima!», gritaba Eduardo fuera de sí. Cayo, con la mirada fija y las manos firmes, parecía un escultor tallando su obra más oscura. Con cada golpe destruía más que carne y hueso. Aplastaba la última migaja de dignidad que el mundo le había dejado a ese hombre. Y aún así, C. no reaccionaba, no maldecía, no suplicaba. Solo miraba. Una mirada que cortaba, una mirada que, por un instante, hizo que Cayo dudara. «Corta eso, loco, vámonos. Espera, solo un poco más, un poco más». El último golpe llegó como un suspiro, silencioso. Final. C. del Basura cayó de espaldas, con los ojos abiertos, el cuerpo inmóvil. Los dos rieron. Tiraron el palo en un basurero cercano, volvieron al coche y se marcharon como si nada hubiera pasado. Como si solo hubieran apagado una luz en una habitación abandonada. El cuerpo quedó allí por horas, hasta que el sol empezó a salir e iluminó el asfalto manchado. Los primeros empleados llegaron y lo vieron, pero no sabían qué hacer. Llamaron a alguien, avisaron a una patrulla. En minutos, la zona fue acordonada y, como era de esperarse, el caso fue silenciado. Sin documentos, sin familia, sin historia. La versión oficial: pelea entre indigentes, uno más entre tantos, nada que mereciera atención. Pero lo que la ciudad no sabía era que en ese mismo instante algo despertaba bajo el concreto, algo antiguo, algo olvidado, algo que no moriría en paz. El cuerpo de C. del Basura fue retirado por una ambulancia silenciosa, sin sirenas, sin apuro. La sábana blanca que cubría su rostro sucio y ensangrentado parecía un insulto tardío a la dignidad que jamás se le concedió en vida. No apareció ningún periodista, no se escribió ningún titular, no se encendió ni una vela. Su cadáver fue almacenado como si fuera solo otro objeto descartado, tragado por la burocracia fría de un sistema que no se preocupa. Los agentes forenses no lograron identificarlo, sin documentos, sin huellas dactilares legibles, solo otro indigente. El informe policial, breve y sin alma, registraba: posible muerte por agresión física, sin testigos, sin evidencias concluyentes, posiblemente
conflicto entre personas sin hogar. La investigación no duró más de 2 días. El gerente del supermercado, presionado por los dueños de la cadena, los padres de Cayo y Eduardo, se aseguró de respaldar la versión más aceptable: cámaras apagadas al momento del crimen, archivos supuestamente dañados, ningún movimiento sospechoso registrado. El guardia nocturno, licencia por motivos de salud. Nadie se molestó en cruzar información. La ciudad siguió. Sin embargo, en las sombras, la verdad se esparcía. El video de la ejecución, filmado por el propio Eduardo, no desapareció como debía. En rincones oscuros de Internet, la grabación circulaba con el título "Limpieza urbana, nivel máximo". Risas en comentarios anónimos, emojis de aplausos, gente apostando cuántos golpes hicieron falta para callar al vagabundo. Los rostros de los jóvenes estaban borrosos en la versión viral, pero quienes los conocían lo sabían y callaban, porque nadie quería enfrentarse a esa familia, porque en el fondo muchos pensaban que la ciudad estaba mejor sin aquella criatura rondando por ahí. Mientras tanto, el cuerpo de C fue enterrado en una fosa rasa, marcada solo con una placa de metal, masculino, desconocido, sin nombre, sin flor. El sepulturero apenas miró su rostro antes de cubrirlo de tierra, pero cometió un error, un detalle. Al arrojar el cuerpo a la fosa, algo cayó de sus trapos viejos, un fragmento de espejo roto que se había llevado consigo durante décadas. Solía mirarse en él cada mañana como un recordatorio de que aún existía. Ahora el vidrio reflejaba la tierra húmeda, la tumba reciente y algo más. Esa noche el cementerio se volvió más frío. Las luces parpadearon. El vigilante nocturno oyó pasos, rasguños, susurros que decían "mamá" con una voz infantil y arrastrada. Al revisar las tumbas, encontró el espejo fuera de la fosa, y sobre él una huella digital manchada de sangre. Los registros mostrarían al día siguiente que ningún visitante había pasado por allí, ningún empleado, ningún alma viva. La justicia de los hombres había cerrado el caso, pero la justicia de los olvidados apenas comenzaba. Y no usaba toga, usaba harapos, y caminaba entre los vivos con la mirada de quien ya ha visto demasiado. La semana siguiente al entierro anónimo, el estacionamiento del supermercado empezó a respirar un aire más denso, más pesado. Durante la madrugada, las cámaras, que siempre funcionaban con precisión quirúrgica, comenzaron a congelarse. Los relojes internos del sistema de seguridad se detenían exactamente a las 3:13 am, como si un velo invisible cayera sobre el lugar en ese minuto exacto. Los empleados del turno nocturno comenzaron a reportar molestias extrañas, náuseas repentinas, escalofríos intensos y la sensación de ser observados por unos ojos que jamás parpadeaban. El primero en abandonar el trabajo fue el nuevo guardia de seguridad. Se llamaba Pedro. En su tercera noche, llamó desesperado a su supervisor a las 4 de la mañana, gritando que alguien caminaba entre los autos, pero no apareció nadie en las grabaciones, ninguna sombra, ninguna figura. Aún así, Pedro juraba. Estaba cubierto de sangre, con la cabeza abierta, y me llamaba por mi nombre. Nunca vi a ese hombre antes, pero él sabía cómo me llamo. Después de eso, Pedro dejó su credencial y desapareció. Nunca más se supo de él. Esa misma semana, una cajera llamada Marcia se desmayó al salir a fumar detrás del estacionamiento. Antes de caer, dijo haber visto a un hombre parado junto al basurero, descalzo, con el pecho desnudo y lleno de moretones, sosteniendo algo parecido a una tabla de madera empapada. Cuando sus compañeros corrieron hacia ella, no había nadie, pero en el suelo donde Marcia señalaba, había huellas frescas, sucias, inhumanas. El gerente del mercado ordenó reforzar la seguridad y cambiar las cámaras. No sirvió de nada. A las 3:13 am, todas se congelaban, todos los días, sin excepción. Mientras tanto, Eduardo, el menor de los asesinos, empezó a tener pesadillas recurrentes. Siempre el mismo sueño. Despertaba en un suelo sucio, atrapado,
y veía a Cedel Basura acercándose, con los ojos cosidos, sangrando por la boca y sujetando un bastón astillado. Intentaba gritar, pero solo salía un silbido. Escuchaba cómo sus propios huesos se rompían uno por uno. Despertaba empapado en sudor, con arañazos inexplicables en los brazos y la espalda. Empezó a usar drogas más fuertes para dormir, pero los sueños siempre volvían. Cayo, por su parte, comenzó a ver sombras a plena luz del día. Durante una reunión con abogados, vio la silueta de un hombre parado tras una ventana espejada. Cuando fue a mirar, no había nadie. En su cochera apareció un pedazo de madera sobre el capó del coche, idéntico al palo usado en el crimen. Intentó tirarlo. Al día siguiente volvió a aparecer, siempre con una nueva mancha oscura. Sus amigos, antes cómplices y risitas en grupo, ahora evitaban mencionar el video. Algunos juraban que sus celulares empezaban a reproducir el audio del crimen en plena madrugada, por sí solos. Otros decían haber escuchado golpes en sus puertas a las 3:13, pero al abrir no había nadie. La ciudad, hasta entonces indiferente, empezaba a susurrar. Los sin techo, que antes dormían escondidos, volvieron a ocupar la entrada del mercado. Decían que ahora C los protegía. Uno de ellos afirmó: él volvió, no para vivir, sino para obligar a la ciudad a recordar que murió. Y mientras las sonrisas de los asesinos se marchitaban en terror y las cámaras fallaban cada madrugada, una verdad se volvía innegable. Lo que fue abandonado a la muerte ahora caminaba entre los vivos, no como alma, no como espíritu, sino como justicia cruda, furiosa e implacable. Cuando la oscuridad deja de limitarse a la noche y comienza a invadir el día, es señal de que algo ha roto la barrera entre lo visible y lo sentido. Eduardo fue el primero en rendirse por completo al pánico. Encerrado en la lujosa cobertura de su familia, cubrió espejos, selló ventanas, apagó el celular, pero ninguna precaución podía impedir las visitas del Lil hombre sucio. La aparición que antes se arrastraba por sus sueños y ahora se manifestaba también a plena luz del día. En uno de los últimos mensajes que envió a su hermano, escribió: «No me deja dormir. Está dentro de la pared. Me mira mientras respiro». Esa misma noche, los vecinos escucharon gritos desesperados que venían del apartamento de Eduardo. Cuando la policía forzó la puerta, encontraron al joven encerrado en el baño, desnudo, con la mirada fija en un espejo agrietado y el cuerpo cubierto de arañazos que no parecían humanos. En el vidrio empañado escrito con sangre estaba la frase: «¿Quién eres ahora?». Eduardo fue internado. Diagnóstico oficial: psicosis aguda por uso de sustancias. Diagnóstico real: miedo. Miedo absoluto a alguien que ya estaba muerto. Mientras tanto, Cayo, que aún intentaba mantener la pose de heredero arrogante, comenzó a vivir rodeado de guardaespaldas. Instaló cámaras en toda la mansión. Mandó bendecir la casa, cambió de coche, de teléfono, de ciudad, pero no sirvió de nada. El espectro que ahora lo perseguía no respetaba límites físicos, no necesitaba tocar puertas, aparecía en reflejos de ventanas, en las pantallas de seguridad que debían brindarle protección, en los rincones oscuros de los pasillos de mármol. Cayo lo veía, pero no lograba que nadie le creyera. Una mañana helada, durante una reunión con los socios del grupo empresarial familiar, Cayo perdió el control. En medio de la presentación gritó desesperado y señaló hacia el vidrio oscuro del auditorio. ¡Ahí! ¿No lo ven? Él está aquí. Mírenlo, me está mirando, por el amor de Dios. Pero no había nada. O tal vez solo él podía verlo. Desde ese día, Cayo dejó de salir de casa. Se encerró en su cuarto, donde todas las luces permanecían encendidas las 24 horas. Ordenó arrancar todas las cortinas, sellar cada rendija, desconectar el timbre. El silencio, antes aliado de los poderosos, se convirtió en la banda sonora de su propia paranoia. Dormía con un machete junto a la cama, y aún así los golpes seguían, siempre a las 3:13 a.m. 3 golpes secos, como el número de veces que creyeron suficiente para matar a un hombre. Pero estaban equivocados.
Cedel Basura no murió aquella noche. La última vez que alguien vio a Cayo fue a través de una cámara de seguridad interna de su mansión. Las imágenes, recuperadas días después, mostraban al joven caminando de espaldas hacia la pared, llorando, suplicando en voz baja: «Por favor, no me mires así, solo era un chico, solo fue una broma». En la grabación, cuando llega al rincón del cuarto, la imagen se congela. 6 segundos. Cuando vuelve, el cuarto está vacío, pero en el suelo, justo en el centro, hay un charco oscuro y huellas húmedas que salen hacia el pasillo, descalzas, irregulares, una más grande que la otra. Días después, encontraron el cuerpo de Cayo, o lo que quedaba de él, en el mismo estacionamiento donde todo comenzó. Los huesos estaban rotos, el rostro irreconocible y un espejo agrietado entre sus manos. La policía lo clasificó como ajuste de cuentas. La familia pagó para silenciar, pero el video de la cámara se filtró. Y quienes lo vieron juran que por un segundo se puede ver, detrás de Cayo, la sombra de un hombre delgado, con ojos hundidos y una tabla ensangrentada sobre el hombro, mirando directamente al espectador, como si preguntara: ¿y tú? ¿También lo habrías ignorado? Lo que comenzó como un susurro se esparció como una plaga silenciosa. La ciudad que antes apartaba la mirada, ahora murmuraba en las esquinas, temblaba en los callejones y callaba ante lo inexplicable. Los dos jóvenes que lo tenían todo murieron con expresiones de terror indescriptible. No era miedo a un ladrón, ni a la muerte rápida, ni a una agonía física común. Era el pánico profundo de quien fue confrontado con el peso de su propio desprecio. Y, de algún modo, todos lo sintieron. Algo cambió en las calles, algo despertó en los huesos de la ciudad. Tras las muertes comenzaron a surgir otros testimonios. Gente común, conductores, repartidores, cajeros, transeúntes nocturnos, empezó a notar movimientos extraños cerca del viejo supermercado. Una figura que atravesaba paredes, un hombre encorvado con ropas rotas que desaparecía al ser observado, un silencio anormal a las 3:13 a.m., seguido de un viento helado incluso en las noches más calurosas. Algunos intentaron grabar, no aparecía nada, pero los que estuvieron ahí sabían. Fue un barrendero quien primero dijo en voz alta lo que todos ya susurraban: «Se ha vuelto y está protegiendo a los que son como él». Coincidencia o no, los episodios de violencia contra personas sin hogar comenzaron a disminuir bruscamente en la zona. Grupos que antes se burlaban, que pateaban cajas de cartón, que derribaban los precarios refugios de los invisibles, ahora cruzaban la calle en silencio. Un adolescente que intentó rociar alcohol sobre un mendigo amaneció con la piel de la mano completamente pelada, como si se hubiese quemado, sin haber encendido fuego alguno. Un empresario que insultó verbalmente a una mujer en situación de calle murió de un infarto súbito en la acera del mercado. Testigos afirmaron que cayó mirando fijamente a la nada y que segundos antes de colapsar murmuró: «No, otra vez, no». En el centro de la ciudad, donde antes solo reinaban la prisa y la indiferencia, se impuso una nueva rutina. La gente comenzó a dejar botellas de agua, pedazos de pan, mantas improvisadas sobre bancos. Nadie lo admitía, nadie lo comentaba, pero todos sabían. Era una forma de pedir perdón al olvidado, al rechazado, al mártir sin nombre. Algunos vecinos más sensibles decían sentir algo en el aire, una presencia triste, pero vigilante, una especie de juicio suspendido sobre quienes alguna vez se creyeron intocables. El viejo supermercado, por su parte, cayó en ruina financiera. Rumores, abandono, miedo. Los empleados se negaban a cubrir el turno nocturno. Las cámaras se rompían. Los productos caían solos de los estantes. El nuevo gerente juraba oír, a veces, el crujido de huesos quebrándose en el estacionamiento vacío. La empresa intentó reabrir con nuevo nombre y fachada. Duró 6 días. Al séptimo, encontraron un perro muerto en el centro del patio con los huesos de la pata trasera aplastados y un espejo agrietado al lado.
Pero quizás lo más aterrador no era lo que ocurría en el mercado, ni las sombras vistas de madrugada. Era el video original. Aquel que mostraba la ejecución brutal de C. del Basura. El archivo, aún borrado de celulares, respaldos y nubes, reaparecía, solo, en teléfonos de personas al azar, en grupos familiares, en televisores inteligentes que se encendían solos a las 3 de la madrugada. Y en todas las versiones, los rostros de los asesinos eran ahora nítidos, claramente visibles, como si el propio espectro quisiera que todos supieran, como si exigiera que nadie más pudiera decir, no lo vi, porque ahora todos lo veían, y quien ve, lo carga. La leyenda había escapado de los callejones y se había apoderado de la ciudad. Ya no era solo una historia contada entre recolectores de latas, ni un rumor susurrado por conductores nocturnos. Ahora era un nombre que todos conocían, un nombre que no aparecía en documentos ni en periódicos, pero que resonaba en las calles con el peso de un juicio antiguo. C. del Basura, el espíritu que se levantó desde la miseria, no para asustar, sino para recordar y cobrar. Aquellos que ignoraron sus gemidos en vida, ahora escuchaban sus pasos incluso con los oídos tapados. Sus ojos estaban en todas partes, en el reflejo de una vitrina, en el vidrio empañado de un autobús, en las pantallas oscuras de los celulares olvidados sobre la mesa. Escapar era imposible, y entonces, uno por uno, comenzaron a caer. Personas que en algún momento se burlaron, agredieron o simplemente fingieron no ver el dolor ajeno, empezaron a experimentar una cadena de desgracias inexplicables, pérdidas repentinas, brotes psicóticos, muertes en circunstancias tan bizarras como improbables. La ciudad que antes aplaudía en silencio la desaparición de un indigente, ahora murmuraba oraciones al pasar junto a cualquier persona durmiendo en la acera. «Buenos días, señor. ¿Todo bien por aquí? Dios lo bendiga». Frases simples, antes inexistentes, se convirtieron en rituales de protección. El miedo a la maldición superó al desprecio. El viejo supermercado fue demolido. Los dueños intentaron abrir un nuevo emprendimiento en el lugar, un restaurante gourmet. El día de la inauguración, la fachada colapsó. No hubo heridos, pero el letrero cayó justo sobre la puerta, destruyendo el nombre del local. Detrás de los escombros apareció algo aún más perturbador, una pila de cartón empapado en sangre, y sobre ella una tabla de madera con 3 marcas profundas, como si algo hubiera sido arrastrado o golpeado allí. Las obras nunca se reanudaron. El terreno permanece vacío, encantado o maldito. Fue entonces cuando una niña hizo lo que ningún adulto se atrevió. Durante una excursión escolar, al ver a un hombre sucio durmiendo sobre trapos junto a un basurero, se acercó y le dejó su merienda, sin decir nada. Simplemente colocó la comida a su lado y sonrió. La profesora intentó alejarla, pero la niña se negó a irse. Cuando finalmente volvió, miró a la maestra con ojos serenos y dijo: «Él me miró y también sonrió». Esa noche, ninguna cámara se congeló. No se escucharon golpes. Por primera vez desde la muerte de C., la ciudad durmió en paz. Algunos creen que el gesto de la niña apaciguó su dolor, que el espíritu, al recibir un acto de compasión genuina, fue finalmente consolado. Otros dicen que solo se calmó, esperando la próxima injusticia, el próximo silencio, la próxima cobardía. Sea como sea, una cosa quedó clara: C. del Basura nunca más sería invisible. Nunca más sería solo uno más. Se convirtió en símbolo, en guardián, en juez y tal vez en santo de los olvidados. La ciudad aprendió, de la forma más cruel posible, que quien no ve el dolor ajeno, un día será obligado a mirarlo de cerca. En la acera fría donde C. del Basura solía dormir, donde su espalda encorvada soportó noches de desprecio y su alma se disolvió en lágrimas invisibles, hoy hay algo que nadie se atreve a pisar. Un pequeño espacio, delimitado por ladrillos rotos, rodeado de velas improvisadas, flores marchitas y trozos de cartón con frases escritas a mano.
Ninguna alcaldía lo oficializó, ninguna autoridad lo reconoció, pero todos lo respetan. Allí se formó un altar, un santuario dedicado no solo a él, sino a todos los que fueron ignorados hasta el último suspiro. La placa metálica que una vez marcó su tumba fue misteriosamente retirada del cementerio y colocada sobre ese altar. Alguien grabó en ella, con un clavo, una sola frase: «Yo existí». A su lado, una foto borrosa, extraída de un video antiguo, quizás de las cámaras del supermercado, muestra a un hombre de mirada vacía y barba enmarañada, sosteniendo una bolsa de pan como quien sostiene el mundo entero. Niños dejan caramelos allí, personas en situación de calle se arrodillan y rezan, y quienes antes lo despreciaron, ahora evitan pasar. Por las noches, algunos juran haber visto desde lejos una figura sentada junto a las velas, una silueta inmóvil, con la cabeza baja, como esperando algo. ¿Un perdón? ¿Una memoria? Nadie lo sabe. Pero el silencio en ese lugar es absoluto, como en velorios antiguos, como en cuartos donde la muerte pasó y dejó la ventana abierta. La ciudad siguió. Volvieron las luces encendidas. Los autos pasaron a toda velocidad. Las sonrisas falsas, las vidas apresuradas, el consumismo, los vicios, todo continuó. Pero algo dentro de ella se rompió para siempre. Porque ahora existe un nombre que resuena en el fondo de la conciencia colectiva, como una herida abierta que no cierra. Sé, el hombre que nunca tuvo a nadie. El hombre que murió como un perro. El hombre que volvió como espejo. Y todos los que lo miran ven más que un espectro. Se ven a sí mismos. Ven lo que eligieron ignorar. Ven el precio de la indiferencia. Un sacerdote pasó por allí una vez en silencio. Encendió una vela, se arrodilló y al levantarse dijo simplemente: «Esto no es un espanto, es un recuerdo. Recuerdo de lo que somos cuando nadie nos está mirando». Así que, si algún día, al caminar por una calle vacía, sientes un escalofrío inesperado o escuchas pasos detrás de ti sin que haya nadie, detente. Mira a tu alrededor. Fíjate si no hay alguien durmiendo a la intemperie. Fíjate si no estás repitiendo el error de la ciudad, porque ahora ya sabes. Sé lo ve todo, sé lo escucha todo, sé cobra, y solo perdona a quien mira y extiende la mano.